Nunca imaginé que escucharía algo así de mi propio hijo. Todo comenzó un jueves por la mañana cuando sonó mi teléfono. Al ver su nombre en la pantalla, sentí esa mezcla de alegría y tranquilidad que siempre me provocaba saber que hablaba con él. Pero la voz que salió del otro lado fue completamente distinta a lo que esperaba. Fría, distante, casi irreconocible. Mamá, dijo con una pausa que parecía pesar toneladas. No quiero que vengas a mi boda. Me quedé helada. Mis manos temblaron un instante mientras sostenía el teléfono. No entendía cómo podía decir algo así. Mi corazón latía con fuerza y una sensación extraña, mezcla de incredulidad y dolor, me recorrió de pies a cabeza. Traté de controlar la voz mientras respondía. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Hubo un silencio largo. Pude escuchar su respiración y el ruido distante de algo que no identifiqué, tal vez las voces de otras personas, tal vez su propio pensamiento agitándose. Finalmente, respondió con firmeza. Mamá, no quiero explicaciones. Simplemente no vengas. Intenté contener las lágrimas. Me dolía tanto escuchar esa distancia en su voz, esa barrera que de repente parecía insalvable. Yo lo había criado con todo mi amor, con sacrificios y noches en vela, y ahora él me pedía que no estuviera presente en uno de los días más importantes de su vida. Pero hijo, es tu boda. He estado esperando este momento toda mi vida. Quería verte feliz, acompañarte, y mi voz se quebró y tuve que tomar un respiro. ¿Qué pasó? ¿Algo te molestó de mí? Nada de eso, dijo con brusquedad. Simplemente, no quiero que estés allí. No supe qué decir. Las palabras parecían insuficientes frente a su decisión, y sin embargo, una parte de mí no podía aceptar un no como respuesta. Quise suplicarle, razonar con él, recordarle todos los momentos compartidos, pero algo en su tono me detenía. Era un muro de hielo que no podía atravesar con palabras. Pasaron los días, y yo intenté comunicarme de nuevo. Le envié mensajes, llamé varias veces, incluso dejé notas en su correo electrónico, pero todo era en vano. Cada intento recibía el mismo silencio o una respuesta breve, cortante, que me dejaba más confundida y herida. Hasta que llegó el correo que jamás olvidaré. Era un archivo adjunto en PDF. Lo abrí con manos temblorosas, temiendo lo que podría encontrar. Y allí estaba, un documento con una cifra que me hizo retroceder, $80,000. La factura estaba dirigida a mí, con un detalle que explicaba los gastos de la boda, desde la renta del salón hasta los banquetes, el vestido de la novia, la decoración, incluso la música y los fotógrafos. Cada línea, cada cifra, estaba calculada con precisión matemática. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer lo que veía. Primero me prohibía asistir a su boda y luego, como si fuera un contrato comercial, me enviaba la factura para que la pagara. Mis manos comenzaron a temblar y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía hacer algo así mi propio hijo? ¿Cómo podía mezclar el amor familiar con números fríos y cuentas exactas? Pasé horas mirando aquel documento, tratando de encontrar algún error, algún indicio de que todo era un malentendido, pero no había ninguno. Cada cifra, cada detalle estaba ahí, con total claridad. Y mientras más lo miraba, más dolor sentía. Era como si me dijera, no te quiero cerca, pero quiero que cargues con el peso de esto. Recuerdo que llamé a mi hermana esa misma tarde, llorando y sin poder articular bien las palabras. ¿Puedes creerlo? Le dije entre sollozos. Me prohibió ir a su boda, y además me envió una factura de $80,000 para pagarla. Ella permaneció en silencio un momento antes de responder. Rosa, cariño, debes tomar aire. Esto es extremo. No puedo decirte qué hacer, pero necesitas pensar con calma. Tal vez hay algo más detrás de todo esto. Intenté seguir su consejo. Me senté en la sala, con el PDF abierto frente a mí, pero no podía concentrarme. Recordaba su infancia, sus primeras palabras, sus juegos, sus risas. Cada recuerdo era un golpe en el pecho porque ahora, de adulto, me rechazaba de una manera que nunca imaginé. Decidí escribirle un mensaje largo, intentando mantener la calma. Hijo, no entiendo por qué me excluyes de tu boda. Siempre he querido acompañarte y verte feliz en cada paso de tu vida. Recibí la factura que me enviaste, y aunque entiendo que organizar una boda tiene gastos, no puedo aceptar pagarla si no me permites estar allí. Por favor, hablemos. Te quiero y me duele esta distancia entre nosotros. Lo envié y esperé.
Y esperé. Y pasaron horas. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. El silencio era ensordecedor. Al día siguiente, decidí ir a su apartamento para hablar en persona. Tosé la puerta y, cuando abrió, me quedé congelada. La mirada en sus ojos era firme, casi desafiante, y sin dejar que yo dijera nada, me soltó otra frase que me atravesó el alma. Mamá, ya te dije que no vengas. No hay nada que discutir. La factura está ahí, y espero que la pagues. No pude contener las lágrimas. Las palabras se me atoraron en la garganta. Todo el amor que sentía, toda la historia compartida, parecía insignificante frente a su decisión. Y sin embargo, una parte de mí seguía queriendo explicarle, hacerle entender que una boda no se trata solo de dinero, que se trata de familia, de amor, de recuerdos compartidos. Hijo, por favor, logré decir entre sollozos. Esto no se trata de pagar. Se trata de estar contigo, de compartir uno de los días más importantes de tu vida. No entiendo por qué quieres excluirme. Él permaneció inmóvil, sin mostrar ningún signo de emoción. Finalmente, cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, en el pasillo, con el corazón destrozado y la sensación de impotencia más absoluta que jamás había experimentado. Cuando regresé a casa, me senté frente a la computadora y volví a mirar la factura. Intenté entenderla como un simple documento financiero, pero era imposible. Cada cifra estaba impregnada de un rechazo silencioso, de un mensaje claro: no quiero que estés allí, pero quiero que pagues. Era cruel, y sin embargo, no podía dejar de pensar en él, en cómo había llegado a ese punto, en que lo había llevado a tomar una decisión tan radical contra su propia madre. Esa noche apenas pude dormir. Mis pensamientos giraban en espiral, recuerdos felices, reproches silenciosos, preguntas sin respuestas. Me preguntaba si había algo que podía hacer para reparar esta brecha, si todavía existía alguna forma de llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, me levanté y tomé la decisión de enfrentar la situación de otra manera. No podía obligarlo a invitarme, no podía romper su decisión, pero sí podía mostrarle que mi amor no tenía precio, que no estaba dispuesto a desaparecer de su vida, incluso si él intentaba empujarme lejos. Así comenzó una batalla silenciosa, una lucha entre la lógica y el corazón, entre el dolor y la esperanza. Sabía que los próximos días serían decisivos, que cada palabra, cada gesto, podría acercarnos o alejarnos definitivamente. Y mientras miraba el PDF una vez más, me juré a mí misma que no permitiría que el dinero ni la distancia destruyeran lo que habíamos construido durante tantos años. Los días siguientes fueron un verdadero tormento para mí. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él llamando para explicarse, para retractarse, para pedirme perdón. Pero nunca lo hacía. Su silencio era tan absoluto que a veces me sentía atrapada en una especie de limbo emocional, donde el amor de madre y la incomprensión chocaban sin cesar. Decidí que debía actuar con paciencia, aunque me doliera, porque cada intento impulsivo de llamarlo o reprocharle algo solo parecía empujarlo más lejos. En cambio, comencé a escribirle cartas. No simples notas por mensaje de texto o correos electrónicos impersonales, sino cartas largas, profundas, llenas de recuerdos, de emociones y de amor. Cada carta terminaba con un solo mensaje claro: te amo y siempre estaré aquí, aunque no quieras que lo esté. Una semana después de enviar la primera carta, recibí una respuesta. No era un mensaje de disculpa, ni siquiera una llamada. Era otra carta, escrita a mano con su letra que me resultaba tan familiar y al mismo tiempo tan distante. Mamá, recibí tu carta. No quiero discutir contigo. Todo está planeado y la boda seguirá su curso. La factura sigue siendo válida. Espero que la pagues. Leí esas líneas una y otra vez, y sentí una mezcla de desesperación y determinación. Podía ser frío, podía intentar herirme, pero yo no podía rendirme. Sabía que había algo detrás de su actitud, algún resentimiento o miedo que lo estaba cegando. Quizás no entendía cómo expresarse, quizás había heridas del pasado que necesitaban ser sanadas. Decidí dar un paso más. Contacté a su mejor amigo, alguien que conocía desde que él era un niño, y le pedí ayuda. Le expliqué la situación, le conté cómo había cambiado todo tan de repente, y le pedí que hablara con él, que lo hiciera abrir los ojos y sentir que su madre todavía estaba allí, incondicionalmente. Su amigo aceptó, aunque con cierta cautela. Me aseguró que haría lo posible, pero que no podía prometer nada. Y así pasaron los días, cada uno cargado de incertidumbre y ansiedad.
Cada vez que escuchaba el timbre del teléfono, saltaba del susto esperando alguna noticia. Finalmente, el gran día se acercaba. Yo estaba devastada, sabiendo que no sería bienvenida, pero también decidida a no desaparecer de su vida. Decidí hacer algo audaz. En lugar de esperar en casa, me dirigí al lugar de la boda, no para irrumpir ni crear un escándalo, sino simplemente para estar cerca, aunque fuera en las afueras, observando de lejos. Llegué temprano, cuando los primeros invitados comenzaban a llegar. Vi el salón decorado con flores, las luces brillando, y sentí un nudo en la garganta. Allí estaba todo el lujo, todo el gasto que él me había pedido cubrir, y sin embargo, yo no podía sentir alegría. Solo había un vacío, un dolor profundo que me recordaba que él no me quería allí. Pasaron las horas, y mi esperanza comenzaba a desvanecerse. No podía acercarme demasiado, no podía interferir. Solo observaba a la distancia, intentando imaginar que tal vez, de algún modo, él me veía desde allí y comprendía que mi amor no tenía precio. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mientras me sentaba en un banco al borde del parque que estaba frente al salón, vi a su novia salir del edificio con una expresión preocupada. Me observó por un instante y luego se acercó. «Usted es la madre de», dijo con timidez. Asentí, sin decir nada. «Él está muy nervioso», continuó. «No quiere que usted lo sepa, pero está preocupado por cómo se siente usted. Cree que lo odia, y no es así. Solo, no sabe cómo manejarlo». Mi corazón dio un vuelco. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. No me odiaba. No quería herirme a propósito. Era miedo, confusión, emociones que no sabía cómo expresar. «Gracias», logré decir. «Solo quiero que sepa que lo amo. Siempre». Ella me sonrió con ternura y regresó al salón. Yo me quedé allí, procesando todo lo que acababa de escuchar. Tal vez todavía había una oportunidad, una pequeña ventana para reconciliarnos antes de que todo fuera demasiado tarde. Decidí esperar. Cada minuto que pasaba, sentía que mi corazón se llenaba de esperanza y miedo a partes iguales. Finalmente, en medio de la ceremonia, lo vi salir del salón y caminar hacia la terraza. Su expresión era seria, pero había un destello en sus ojos que nunca antes había visto: duda, conflicto, pero también reconocimiento. «Mamá», dijo finalmente, acercándose lentamente. «Te vi, desde lejos». No pude contener las lágrimas. Sentí que todo el dolor acumulado, toda la distancia de los días y semanas anteriores, se mezclaba con un alivio inmenso. «Hijo», susurré. «Siempre te amaré». «Lo sé», respondió. «Y, lo siento». No quería, no supe cómo decirlo. Fue un momento de pura emoción. Sus palabras eran simples, pero cargadas de todo lo que habíamos perdido en silencio. Yo lo abracé, y por primera vez en semanas, sentí que todo podía sanar. Él me miró y bajó la voz. «Sobre la factura, mamá, nunca quise que la pagues». Solo, no sabía cómo decirlo sin que pareciera que todo estaba mal. Me dejé llevar por, no sé, por orgullo, por miedo, por todo. Sonreí entre lágrimas. Finalmente, entendí que su gesto no era de maldad, sino un error de comunicación, un intento torpe de manejar emociones que no comprendía completamente. «No importa», dije. «Lo que importa es que estamos aquí, ahora. Juntos». Y así, frente a aquella vista, con las luces de la boda brillando detrás de él, supe que habíamos dado un paso enorme hacia la reconciliación. La factura, los silencios, el dolor, todo eso ahora parecía pequeño frente a la magnitud del amor que todavía nos unía. Poco a poco, regresamos al salón. Esta vez, no como madre excluida, sino como madre y hijo que habían encontrado un camino de vuelta. Las miradas de los invitados, los rostros sorprendidos, todo eso ya no importaba. Lo único que importaba era que habíamos cruzado el puente más difícil, el de la comprensión y el perdón. Durante la celebración, nos reímos juntos, hablamos y compartimos recuerdos. Y aunque todavía quedaban palabras sin decir, aún había heridas que sanar, también había un amor que nunca había desaparecido, un vínculo que ni el orgullo ni el dinero podrían romper. Esa noche, mientras regresaba a casa, comprendí algo esencial: la familia, el amor verdadero, siempre encuentra una forma de sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Y aunque la vida nos pusiera a prueba con actitudes inesperadas y facturas imposibles de pagar, el corazón de un hijo y el corazón de una madre siempre pueden reencontrarse.